Permítame una pregunta con sinceridad. Esta semana, ¿cuántas veces ha perdido tiempo buscando las llaves? ¿Cuántas veces ha entrado en una habitación y no ha recordado a qué iba? ¿Cuántas veces se le ha quedado en blanco el nombre de alguien conocido? Después de los 50 es fácil pensar que es normal. Pero no debemos resignarnos. Ahora mismo hay un problema silencioso que está debilitando la memoria y la claridad mental de millones de personas mayores de 50 en todo el mundo. Y lo peor es que se habla poco y se explica mal. Soy el Dr. Luis Hernández. Este contenido es informativo y no sustituye una consulta médica. Si le preocupa algo, consulte a su médico. Veamos los datos. En el año 2000 había 25 millones de personas con demencia en el mundo. Hoy, apenas 25 años después, ya son más de 55 millones. Y para 2030 se estima que serán 78 millones. Esto no es un cambio normal. Es un salto enorme. Y aquí viene lo que de verdad debería hacerle pensar. La rapidez con la que crece este problema no se explica solo por tener más personas mayores. Cada vez vemos a más gente de 50, de 55, incluso de 60 años, con señales de deterioro que antes aparecían mucho más tarde. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es que en los últimos 40 años ha cambiado algo esencial en nuestro entorno y en nuestra mesa. Piense en sus abuelos, piense en sus bisabuelos. ¿Cuántos llegaron a perder la memoria antes de los 80 años? Muy pocos, ¿verdad? Y no era solo cuestión de años de vida, era que no estaban rodeados por lo que hoy nos rodea a diario. Y de esto muchas veces no se habla lo suficiente en la consulta. ¿Y sabe por qué cuesta tanto que se hable claro? Porque la industria alimentaria mueve alrededor de 7,5 billones de euros al año. Y una parte importante de ese dinero depende de ciertos productos que se consumen sin pensar. Productos que tomados con frecuencia van desgastando el cerebro poco a poco. Y antes de seguir, necesito que se quede con una idea sencilla. Esto no es solo genética. Se estima que solo una pequeña parte de los casos de Alzheimer es hereditaria. El resto tiene mucho que ver con el entorno, con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que bebemos. Y además hay un patrón. Un patrón que los investigadores han observado tras estudiar muchísimos casos. En muchos pacientes con deterioro temprano aparecen los mismos hábitos alimentarios una y otra vez. No es uno solo, no son dos. Son 5 alimentos que se repiten con una frecuencia preocupante. En los próximos minutos voy a decirle cuáles son. Voy a explicarle de forma clara qué ocurre en el organismo con cada uno. Y por qué con los años ese efecto se nota más. Y lo más importante, voy a enseñarle cómo protegerse desde hoy. Pero le pido atención porque el primero lo toma la inmensa mayoría de personas mayores de 50 sin darse cuenta del impacto que tiene. Y lo tiene ahora mismo en casa, en su cocina. Es muy probable que lo haya usado hoy, quizá en el desayuno, quizá sin pensarlo. Coja papel y bolígrafo, apunte los 5 nombres, con calma. Y cuando termine este video, vaya a la despensa y mire las etiquetas de cada producto, uno por uno. Porque lo que se pasa por alto a la larga se paga. Vamos con el primer alimento. Está en su cocina y seguramente ha aparecido hoy en su día. Puede haber sido en el café, puede haber sido en un yogur, puede haber sido en un zumo que parecía una opción sana. El alimento número 1 que más perjudica al cerebro es el azúcar refinado. Y antes de decirme ya lo sé, déjeme aclarar algo. La mayoría de la gente no imagina lo que está haciendo por dentro. El azúcar no solo favorece el aumento de peso, y no solo se relaciona con la diabetes. En el cerebro puede desencadenar procesos mucho más delicados. Uno de ellos se conoce como glicación, y es más fácil de entender con una imagen. Cuando se cocina carne a temperatura alta aparece esa capa tostada por fuera, esa costra marrón y dura. Eso ocurre porque el azúcar reacciona con proteínas y las cambia. Ahora piense en algo parecido sucediendo dentro del organismo. Cuando hay exceso de azúcar, algunas moléculas pueden pegarse a proteínas del cuerpo, incluidas las que forman parte de las neuronas. Y con el tiempo eso altera su estructura. Las vuelve menos flexibles, menos funcionales, más vulnerables. A esos compuestos se les llama productos finales de glicación avanzada. A veces se abrevia como AGS en inglés. Y el nombre no es casualidad. Se asocian con envejecimiento acelerado de tejidos.
Se ha observado en investigaciones a largo plazo que un consumo elevado de azúcar añadido se relaciona con peores marcadores de salud cerebral con los años. Por ejemplo, se han publicado estudios en los que las personas con ingestas altas presentaban un envejecimiento cerebral más adelantado que su edad. Y lo más engañoso es esto: no hablamos de cantidades enormes, a veces son pequeñas dosis repetidas todos los días. Para hacerse una idea, 25 gramos de azúcar son apenas un par de cucharadas, y una lata de refresco suele superar esa cifra. Pero aún hay más. El azúcar no siempre aparece como azúcar en la etiqueta. La industria utiliza decenas de nombres para ocultarlo, y así entra sin que usted lo perciba. Jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, maltodextrina, jarabe de arroz, néctar de agave, jugo de caña evaporado. Al final el efecto se parece mucho, cambia la respuesta del cuerpo y castiga al cerebro cuando se repite a diario. ¿Y dónde se esconde? En lugares que la mayoría no sospecha. Un yogur que se vende como saludable puede llevar una cantidad alta de azúcar añadido. Una salsa de tomate para la pasta puede traer azúcar por ración. Un pan que parece integral puede sumar azúcar rebanada a rebanada. Incluso algunos aliños de ensalada que parecen inofensivos llevan azúcar. Y los zumos, aunque sean de fruta, concentran el azúcar y casi no aportan fibra. Sin fibra, ese azúcar sube más rápido en sangre, y el cerebro lo nota. ¿Cómo saber si esto ya le está pasando factura? Observe algunas señales comunes. Olvida algo sencillo poco después de pensarlo. Nota la mente espesa tras tomar algo dulce. Le cuesta mantener la atención más de unos minutos. Cambia el humor sin motivo claro. Siente la cabeza nublada, como si le faltara claridad. Eso no es una condena. Y no tiene por qué aceptarlo como algo normal de la edad. Es una señal para actuar. Y aquí viene una parte esperanzadora. Cuando se reduce el azúcar añadido, muchas personas notan mejoría en energía y claridad en pocos días. El cerebro agradece cualquier cambio que reduzca la carga metabólica. Ahora bien, el azúcar no es el único problema, y en algunos casos ni siquiera es el más agresivo. El siguiente alimento puede ser todavía más dañino en el tiempo. Y lo más triste es que durante décadas se recomendó como si fuese una opción saludable para el corazón. Vamos al alimento número 2. Lo que voy a contar ahora va en contra de muchos consejos que hemos escuchado durante años. Consejos que mucha gente aceptó con buena fe. El alimento número 2 que puede perjudicar al cerebro son los aceites vegetales refinados. Aceite de soja, aceite de canola, aceite de girasol, aceite de maíz. Los de siempre. Los que hay en tantas cocinas. Los que durante mucho tiempo se presentaron como la alternativa correcta. Son los mismos aceites que muchos empezaron a usar para sustituir la mantequilla y la manteca porque se decía que era lo más sano. Durante años se repitió esa idea. Pero el problema no es una moda ni una conspiración. Es algo mucho más simple. Es química. Y conviene entenderlo sin enfados y sin ruido. A partir de los años 60, estos productos necesitaban un hueco en la mesa de la gente. Y se empezó a señalar a las grasas saturadas como el gran enemigo del corazón. Se publicaron estudios, se hicieron campañas, se fue creando un mensaje que sonaba convincente. Y así poco a poco se empujó a millones de personas a cambiar grasas tradicionales por aceites vegetales refinados. El problema es que estos aceites no se obtienen como el aceite de oliva de toda la vida. Para extraerlos a gran escala se usan procesos industriales. En muchos casos se emplea hexano, que es un disolvente. Luego se someten a altas temperaturas. Se desodorizan porque el olor original no sería agradable. Se refinan y se decoloran. Y el resultado es un líquido muy claro que parece inocente. Pero por dentro la historia es distinta. A nivel molecular suelen aportar una cantidad alta de grasas poliinsaturadas omega 6, y esas grasas son muy sensibles al calor, a la luz y al oxígeno. Es decir, se oxidan con facilidad. Y cuando se oxidan, el cuerpo las gestiona peor. Y el cerebro con los años lo nota. Piénselo de esta manera. Las neuronas están recubiertas por una membrana. Esa membrana es como la piel que las protege y permite que se comuniquen bien. Si en esa membrana entran grasas dañadas y oxidadas, la estructura se vuelve menos flexible. Se vuelve más frágil.
y con el tiempo la comunicación entre neuronas se resiente. Es como intentar hacer una casa con materiales húmedos. Al principio parece que aguanta, pero con los años se deforma y se agrieta. Cuando la membrana neuronal se debilita, las neuronas no se defienden igual. Les cuesta recibir lo que necesitan. Les cuesta eliminar lo que sobra. Y eso favorece un terreno de inflamación. Por eso este punto importa mucho. Ahora bien, cuando se miran los hábitos alimentarios en las últimas décadas, se ve algo claro. Desde los años 70 aumentó muchísimo el consumo de estos aceites en la dieta diaria. Y en paralelo han aumentado los problemas de deterioro cognitivo. Esto no demuestra por sí solo una causa directa, pero sí es una señal para ser prudentes y para elegir mejor. Además, cuando se comparan patrones de dieta en distintos países, se observa que las zonas donde se usa más aceite de oliva como grasa principal suelen tener mejores indicadores de salud metabólica que lugares donde la mayor parte de la grasa viene de aceites de semillas refinados. Y eso encaja con lo que vemos en consultas sobre inflamación. La pregunta práctica es ¿dónde se esconden? Y aquí viene lo importante. Están en la mayoría de productos procesados. Galletas, pan de molde, patatas fritas, mayonesa, margarinas, salsas y aliños de ensalada, platos preparados y congelados, y también en muchos alimentos de restaurante y comida rápida, porque son baratos y se reutilizan con facilidad. Por eso conviene leer etiquetas con calma. Si pone aceite vegetal, aceite de soja, aceite de canola, aceite de girasol, aceite de maíz o aceite de semillas, piénselo 2 veces. Y si puede, déjelo en el estante. Y hay un detalle más. Después de los 50, el cuerpo suele reparar el daño oxidativo con menos rapidez que antes. No es culpa suya, es parte del paso del tiempo. Eso significa que cada fritura, cada galleta, cada salsa industrial puede ir alimentando esa inflamación de fondo que se refleja en la mente como cansancio y niebla. Si esto le está sorprendiendo, respire un momento. Porque el tercer alimento suele impactar todavía más. Es un alimento con una industria enorme detrás, con publicidad por todas partes, con mensajes que hemos escuchado desde niños sobre huesos y salud. Pero conviene matizar mucho. Vamos al alimento número 3. Es probablemente uno de los productos con mejor marketing del mundo. Se recomienda en colegios, aparece en anuncios con familias felices. Lo han promocionado durante décadas como imprescindible. El alimento número 3 que puede estar afectando a muchas personas son los lácteos modernos pasteurizados y homogeneizados. Leche, queso procesado, yogures comerciales. Ahora, antes de que se incomode, escúcheme bien. No estoy diciendo que toda la leche sea mala para todo el mundo. Ni estoy hablando de lo que tomaban nuestros mayores en el pueblo. Me refiero sobre todo a la leche industrial actual, la que viene en envases de supermercado y pasa por procesos que cambian su estructura. Son productos distintos a los de antes. La leche tradicional solía consumirse fresca o fermentada, y en muchas zonas se tomaba en forma de yogur casero o queso curado. En cambio, hoy gran parte de los lácteos son ultraprocesados con azúcares añadidos y texturas diseñadas para gustar más y durar más. Y ahí aparece un punto clave. Muchas personas con la edad toleran peor ciertos componentes de la leche, ya sea por la lactosa, o por algunas proteínas, o por cómo reacciona el intestino. Y cuando el intestino está sensible, el cuerpo puede responder con inflamación. Y esa inflamación también puede influir en el cerebro. ¿Cómo notarlo en el día a día? Fíjese en lo que ocurre después de tomar lácteos. Hay personas que notan la mente más lenta, más somnolencia, cambios de humor, hinchazón y molestias digestivas que se repiten una y otra vez. No es una prueba definitiva, pero sí es una señal para observar. Y hay un matiz importante. Muchos lácteos bajos en grasa traen azúcar añadido para mejorar el sabor. Y eso, como ya hemos visto, no ayuda. Ese yogur light que parece inocente a veces es más parecido a un postre que a un alimento básico. Ahora bien, también existen excepciones que algunas personas toleran mejor. Por ejemplo, lácteos fermentados sin azúcar añadido como yogur natural o kéfir. Y quesos curados en pequeñas cantidades porque suelen tener menos lactosa. Y hay quien tolera mejor la leche de cabra o de oveja que la de vaca según el caso.
Pero si usted nota que los lácteos le sientan mal, especialmente la leche comercial y los productos muy procesados, vale la pena reducirlos y ver cómo responde su cuerpo. Con calma, sin obsesión. Y si tiene dudas, consulte con su médico, porque los dos últimos alimentos que vamos a ver se combinan de una forma que no conviene ignorar. Y cuando se juntan con lo anterior, el impacto puede ser mayor con el tiempo. Vamos con los alimentos número 4 y 5. Los dos últimos suelen aparecer juntos y esa combinación no le conviene al cerebro. Por separado ya pueden ser problemáticos, pero cuando se juntan la carga para el organismo puede aumentar mucho. El alimento número 4 es el glutamato monosódico y otras excitotoxinas que pueden venir ocultas. A veces se ve como MSG en las etiquetas. Son esas 3 letras que quizá le suenan. Lo que mucha gente no sabe es que puede aparecer con otros nombres. Proteína hidrolizada, extracto de levadura, proteína vegetal texturizada, saborizante natural, glutamato libre, caseinato de sodio. En la práctica suelen cumplir una función similar: potenciar el sabor. ¿Qué es el MSG? Es una sal del ácido glutámico. El glutamato es un mensajero químico que el cerebro utiliza para comunicarse. El problema aparece cuando llega desde fuera en forma muy concentrada y repetida. En ese contexto puede sobreestimular ciertas vías. A este fenómeno se le llama excitotoxicidad. Cuando esa estimulación es excesiva, algunas neuronas pueden sufrir. Se activan una y otra vez. Se agotan. Y con el tiempo se vuelven más vulnerables. Es como llevar un motor siempre al límite sin descanso. Un neurocirujano e investigador español, el Dr. Javier Blasco, ha explicado durante años que este tipo de excitación puede afectar especialmente a zonas relacionadas con la memoria, en especial cuando se suma a inflamación y estrés metabólico. Y por eso muchas personas describen lo mismo. Olvidos, dificultad para concentrarse, esa niebla mental que parece no irse. ¿Dónde aparece con más frecuencia? En mucha comida procesada y también en comida de restaurante. Sopas instantáneas, caldos en pastilla, patatas fritas, aperitivos salados, salsas industriales, platos preparados, congelados, aliños y también en algunos embutidos. Y aquí hay una dificultad. No siempre aparece escrito tal cual. A veces se nombra con esos términos alternativos. Por eso conviene mirar la lista de ingredientes con calma y observar cómo se siente su cuerpo después. Hay gente que nota señales rápidas, dolor de cabeza al poco tiempo de comer, mareo, visión algo borrosa, palpitaciones o una sensación rara de inquietud. No le ocurre a todo el mundo, pero si le ocurre es una pista. Y lo importante es esto: el efecto no depende solo de un día. Lo que más pesa es la repetición. Y a partir de los 50 la barrera que protege al cerebro suele volverse más sensible. Eso significa que algunas sustancias pueden afectarle con más facilidad que antes. Ahora viene el quinto alimento, y con este se cierra el círculo. El alimento número 5 son las carnes procesadas con nitritos o nitratos, salchichas, jamón cocido, bacon industrial, embutidos, fiambres. El conservante que se utiliza con frecuencia es el nitrito de sodio. Se añade para conservar, dar color y alargar la vida útil. Y en el organismo puede transformarse en compuestos llamados nitrosaminas. Y estas sustancias se han estudiado por su relación con inflamación y daño oxidativo. Por eso no conviene tomarlas a menudo, especialmente con los años. En estudios grandes de seguimiento se ha observado que un consumo habitual de carne procesada se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo, incluso con cantidades pequeñas si se repiten cada día. Y lo que ocurre dentro es bastante sencillo de entender. Se generan radicales libres, y esos radicales libres oxidan tejidos, membranas, material genético, estructuras celulares. Es un desgaste silencioso. Y aquí está el problema cuando se juntan las dos cosas. Cuando usted combina alimentos con potenciadores de sabor y carnes procesadas, el cuerpo recibe más carga inflamatoria y oxidativa en el mismo plato. Es como abrir una puerta y al mismo tiempo meter más humo dentro de la casa. La suma se nota más. Piense en ejemplos comunes: una salchicha con patatas fritas de bolsa, una sopa instantánea con jamón,
Un bocadillo de fiambre con una salsa industrial. No es solo que sea una comida poco nutritiva, es que repetida muchas veces puede convertirse en una carga para el cerebro. Incluso los productos que dicen sin nitratos añadidos pueden confundir. A veces usan ingredientes como apio en polvo que aportan nitratos de forma natural, y el resultado final puede ser parecido. Por eso, cuanto más sencillo sea el ingrediente, mejor. Cuanta menos industria haya en medio, mejor. Ahora ya conoce los 5 alimentos: azúcar refinado, aceites vegetales refinados, lácteos industriales muy procesados, MSG y excitotoxinas ocultas, carnes procesadas con nitritos o nitratos. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esto? Vamos al plan de acción. Ahora llega la parte más útil de este video, porque saberlo no sirve de nada si no lo convierte en cambios concretos. Y aquí viene una buena noticia. El cerebro puede mejorar su funcionamiento, incluso con 60, 70 u 80 años, incluso si ya nota síntomas. El cerebro tiene una capacidad de adaptación y reparación que se llama neuroplasticidad. Es la capacidad de crear nuevas conexiones, de reforzar circuitos, de recuperar rendimiento cuando se reduce la carga que lo está agotando, pero necesita condiciones favorables. El primer paso es evidente, pero es el más importante. Reduzca al máximo estos 5 alimentos desde hoy. No lo deje para más adelante. Cuando termine el video, vaya a la cocina, abra la despensa, abra el frigorífico y aparte lo que tenga azúcar añadido, aparte lo que tenga aceites de semillas refinados, aparte los lácteos muy procesados con azúcar, aparte los productos con potenciadores de sabor y aparte las carnes procesadas. Sé que suena drástico, pero piense en esta imagen. Si en su casa hubiera humo, usted abriría ventanas y apagaría la fuente. No esperaría. Aquí es igual. Primero se apaga el foco. El segundo paso es sustituir por opciones más protectoras. Para el azúcar, use stevia pura o fruta entera con fibra. Para los aceites, use aceite de oliva virgen extra o, según el caso, aceite de coco para cocinar. Para los lácteos, pruebe alternativas sin azúcar o fermentados naturales si los tolera. Por ejemplo, yogur natural sin azúcar o kéfir. Y observe cómo se siente. Para evitar el MSG, cocine con hierbas, especias y alimentos reales. Para sustituir carnes procesadas, elija carne fresca, pescado y huevos dentro de una dieta equilibrada. Ahora los alimentos que conviene añadir. 5 protectores cerebrales que aparecen una y otra vez en patrones saludables. Primero, arándanos. Aportan polifenoles que se han estudiado por su papel antioxidante. Una ración pequeña al día si puede. Segundo, pescado azul como el salmón, la sardina o el caballa, por su aporte de omega 3 que es importante para las membranas neuronales. 2 veces por semana es un buen objetivo. Tercero, nueces. Aportan grasas y vitamina E, un puñado al día. Cuarto, brócoli y otras crucíferas. Se asocian con un mejor equilibrio antioxidante del organismo, varias veces por semana. Quinto, cúrcuma con un poco de pimienta negra en la comida si la tolera. Se ha estudiado por su papel antiinflamatorio. El tercer paso son los suplementos solo si son adecuados para usted, y si su médico lo ve bien, sobre todo si toma medicación. Omega 3 de calidad con al menos 1000 miligramos de DHA al día. Curcumina en una forma bien absorbible alrededor de 500 miligramos al día. Y magnesio treonato que se ha estudiado por su relación con el sistema nervioso 2000 miligramos antes de dormir si no hay contraindicaciones. No le estoy vendiendo nada. La idea es que entienda qué se usa y por qué, y que elija con criterio. El cuarto paso es un protocolo sencillo de 21 días. Semana 1, retirada de los 5 alimentos problemáticos. Semana 2, incorporación diaria de los 5 protectores. Semana 3, añadir suplementos si procede y mantener una ventana nocturna sin comer de unas 12 horas para dar descanso metabólico. ¿Qué puede esperar si lo hace de verdad? En la primera semana, muchas personas notan menos niebla mental. En el primer mes, una mejora en la memoria a corto plazo. Y con más tiempo, algunos cambios se reflejan incluso en pruebas de atención y función cognitiva. No es magia, no es un truco, es darle al cerebro un entorno más limpio para trabajar. Y quiero ser muy claro con esto. No le voy a prometer que un Alzheimer avanzado se revierta por completo.
Eso no sería responsable. Pero sí le puedo decir que reducir estos factores y mejorar la calidad de la dieta puede ayudar a proteger, a sostener el rendimiento mental y a ganar claridad en muchos casos, sobre todo cuando se actúa pronto. He visto a personas mayores recuperar una sensación de lucidez que daban por perdida. He visto a gente con deterioro leve mejorar hábitos y sentirse más despierta y más centrada con el paso de los meses. Pero casi siempre ocurre en quienes se lo toman en serio, en quienes no lo dejan para después, en quienes deciden cuidar su cerebro como se cuida algo valioso. Y por eso le hago una pregunta sencilla. ¿Merece la pena cambiar su mente por unos minutos de sabor fácil? ¿Merece la pena arriesgar su independencia, sus recuerdos, su identidad por una salchicha o un refresco? Su cerebro ha estado con usted toda la vida, guardando lo que usted es. Ha guardado cada recuerdo importante, cada momento con su familia, cada esfuerzo, cada alegría. Ahora le toca a usted devolverle ese cuidado. Esta noche, cuando tenga un momento, revise su despensa. Retire lo que hemos hablado. Elimine los 5 alimentos problemáticos poco a poco si lo necesita, pero con decisión. Mañana empiece con un desayuno sencillo y limpio. Y dentro de 3 semanas observe cómo se siente. Con honestidad. Su mente se lo va a agradecer. Y su familia también. Y usted sobre todo se lo va a agradecer.